Mire, a lo largo de estos minutos hemos visto ejemplos de distintos actos de violación a los derechos humanos de la gente. Por una parte, sí, los presos, las personas privadas de la libertad. Por el otro, más los migrantes. Hemos hablado también, pues, de periodistas, con el caso de Lidia Cacho. En fin, la lista es sumamente larga. Y le agradezco, Alberto, a ti, activista y defensor de los derechos humanos, además, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos acompaña hoy para poder hablar, desmenuzar, analizar todo este tema. Bienvenido, Alberto, ¿cómo está? Qué gusto saludarte, disculpa, estoy terminando ahorita una relación con casos de abusos de sacerdotes a una niña pequeñita en Ciudad Juárez, pero pues con mucho gusto aquí respondo porque avisé que entraría con ustedes. Disculpen la improvisación de la entrevista, pero aquí estamos, con mucho gusto. No se preocupe, Alberto, de verdad que la causa lo amerita, este tipo de situaciones que resultan verdaderamente indignantes y que bueno, también para poner en contexto a nuestra audiencia, pues hace un tiempo usted era también sacerdote, decidió renunciar a ese sacerdocio justamente una vez que se dieron a conocer todos estos casos de Marcial Maciel. Así fue, exactamente. Yo renuncié al ministerio, pero no a la causa, sigo en ella y me moriré con ella. Creo que es muy importante trabajar a favor de los derechos de las niñas y de los niños y adolescentes y obviamente de su dignidad, que está siempre comprometida en estos casos, pero además de los derechos de todas y todos, y por eso pues me estoy de alguna manera u otra ofreciendo como un servidor de los derechos humanos en mi país. Así es. Alberto, dígame una cosa, y antes de entrar de lleno al funcionamiento en sí mismo de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues un caso sin duda emblemático y que ahora está en los reflectores de todos los medios de comunicación, es este caso de Lidia Cacho, ¿no? Una periodista que sufrió graves violaciones a los derechos humanos y que ahora vimos ya también la detención de Mario Marín. ¿Qué opina de todo eso? Porque además está vinculado con un tema en el que usted es especialista por defender esta causa, ¿no? El defender los derechos de los niños y que bueno, también tienen que ver con todas estas redes de pornografía y demás. Bueno, primero quiero hacer, si les parece, un reconocimiento abierto y además de gran admiración por Lidia Cacho, por esta mujer extraordinaria que nos ayudó a comprender que hay una gravísima problemática en nuestro país en materia, por un lado, de lo que yo he llamado el símbolo de las niñas y los niños y todo pues una especie de aprecio maravilloso, simbólico a la niñez en México, y por otro lado, el enorme maltrato que existe. Somos el primer país en el mundo de abuso sexual infantil, de abusos, de violencias contra niñas y niños, y entonces este doble lenguaje que me permito mencionar, y que Lidia fue capaz de ayudarnos a entender que la gravedad de los casos de maltrato a niñas y niños, en este caso particular de trata de niñas, de prostitución infantil, llevada a cabo por parte de ciudadanos, empresarios como Kamel Nasif y su gente, y protegidos y a lo mejor con complicidades directas de políticos y de sus diferentes autoridades, es espantoso. México es uno de los países donde la trata de personas es una problemática permanente, constante en nuestro país, y hoy obviamente agravado con el tema de la trata de personas migrantes. Acabamos de vivir el caso de San Ildefonso en Tamaulipas, y luego este otro caso de niñas, de niños y de migrantes guatemaltecos. Y Lidia Cacho fue una de las primeras pioneras, mujeres maravillosas, con todo mi reconocimiento, que nos enseñó a entender que esa problemática existe en nuestro país, en México, y que tenemos que hacer algo. Y el costo que ella pagó, incluso hasta en la Suprema Corte, espantoso, fue brutal. Por eso yo, reconociendo que la detención de Marín es un logro, yo diría, bueno, Marín es como la punta de un iceberg. Tenemos que trabajar en todos los niveles de responsabilidad
desde lo más básico hasta lo más alto, para que podamos ir terminando con esta cadena terrible, espantosa, de maltrato a tantas niñas y niños. Yo trabajé mucho para Así que es. fuéramos a Tlaxcala, no sé si ustedes recuerdan lo que pasaba en un municipio de Tlaxcala o sigue pasando, en fin, cosas horribles, y me tocó acompañar, obviamente, y darle un reconocimiento público, como lo hice en su momento, a Lidia por su gran trabajo y además por su sistematización Así es. extraordinaria. Ojalá Alberto. pudiéramos llevar a cabo eso en el país. Sí. Adelante. Alberto, dígame una cosa y déjeme irme ahora al siguiente tema que también nos compete, y eso tiene que ver directamente con el papel que hoy está jugando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque ya lo hemos dicho, de pronto parece que inició con el pie izquierdo, con muchas irregularidades, incluso desde el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra, que bueno, fue justamente ahí cuando usted también renunció a pues a este nombramiento que tenía en la comisión. Si yo renuncié primero, quiero decirles que yo me candidateé con otros 50 y tantos a la comisión, y cuando impusieron a Rosario le pedimos explícitamente que no aceptara el cargo hasta no aclarar, y ella lo aceptó y fue impuesta. Bueno, dos, renuncié a la comisión ciudadana impuesta por el senador Monreal, que está ahí en su imagen, y su estrategia de cumplimiento y de obediencia al presidente de la República me pareció espantoso. Bueno, renuncié al Consejo Ciudadano, presenté un amparo, mi caso está ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y afortunadamente la Corte hoy va a abrir o está abriendo el procedimiento, que me parece injusto, indebido. En México no podemos defender los derechos procesales, que me parece una estupidez, pero así es. Y entonces, y ahora la Comisión de Derechos Humanos está investigando a quienes denunciaron los procedimientos que ellos conocían de las atrocidades contra migrantes en Tamaulipas. Es increíble lo que está pasando. Yo ya denuncié eso en las redes y ahora lo hago con ustedes abiertamente. Ojalá lleguemos al esclarecimiento no solo de las autoridades que cometieron estas atrocidades, sino de quienes les encubren desde el gobierno federal hasta abajo. Ojalá, ojalá y así sea. Ya para que podamos concluir, pues, ¿qué se está dejando de hacer entonces en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Porque sin duda queda claro, y todos estos ejemplos que acaba de mencionar, pues se suman a una eterna lista, ¿no? De pronto de estas violaciones que llega a cometer en sí misma la autoridad. ¿Qué están dejando de hacer en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Y qué se tendría que estar haciendo entonces para mejorar en sí misma la situación del país? Pues mira, lo que está pasando es no solo la claudicación interna de un mandato constitucional, sino el control casi absoluto de la Comisión por parte de la autoridad federal, que me parece una atrocidad espantosa, y debemos de recuperar las autonomías legítimas y revisar todo lo que se ha cometido de corrupción, que se revise, que se lleve a las autoridades judiciales. Claro que sí, por supuesto, adelante, pero no acabar con la comisión y su mandato constitucional y su autonomía constitucional. Es no solo un error, es una fórmula atroz que está permitiendo que se cometan terribles violaciones y delitos gravísimos en todo el país, que además no se saben y que un día se van a saber, como en este caso. Una fórmula atroz, qué bárbaro, qué forma de poderlo describir, y que además aquí también pues deja la duda, ¿no? De qué tanta autonomía va a llegar a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si termina concretándose esta propuesta por parte del presidente, ¿no? De poderla absorber en alguna otra secretaría para poder continuar con el desarrollo de sus funciones. Muchísimas gracias, Alberto, por tomarnos esta entrevista. No, gracias a ustedes por tocar este tema tan actual y tan importante, y cuenten conmigo para analizar más a fondo, con detalle, lo que ustedes consideren. Claro que sí. Muchas gracias y felicidades por esta apertura. Muchísimas gracias. Gracias.